dar las gracias a mi amigo el doctor Pepín, que me persigue para que vaya a su iglesia y me va a convencer. Y segundo, darle las gracias al doctor Campos por esa maravillosa exposición que nos ha hecho, dándonos un repaso de ese pedacito de cerebro que nos causa tanto y tanto trabajo. Tómense 5 segundos para que vean esa belleza, porque ya yo decidí qué es lo que yo voy a hacer cuando no pueda entrar al quirófano. Yo voy a ser fotógrafo y me preguntan que con qué cámara la hice, con el iPhone. De modo que no es cámara cara, es buena vista. Muchas gracias a mi compadre, el doctor Cleto Ramírez, presidente de este congreso, porque me dio 10 minutos para que yo hable de algo que me ha llevado tantos años. Soy amigo de los jefes. No tiene 20 minutos. Yo estoy hablando, no, el programa decía 10, tengo 20. Tiene 20 minutos. Aquí yo voy a hablar de mi experiencia en la Plaza de la Salud, pero antes de comenzar a hacer neuralgias trigeminales en la plaza, yo llevaba 20 y tantos haciéndolo por donde quiera, y en el escenario veo mucha gente que me ayudó muchas veces, y tengo hermosas historias, entre ellas historias con el compadre Cleto. El servicio de neurocirugía de la Plaza de la Salud comenzó como servicio, como gerencia, el 4 de julio del 2011. Ahora mismo somos 9 neurocirujanos que ejercemos por separados por especialidades de la neurocirugía, endovascular, vascular, tumores, pediatría, que dirige el doctor Pepín, que me está chequeando ahí, cirugía de columna, columna compleja, tumores cerebrales, cada cual hace más casos de algo y por eso los resultados son cada vez mejor. Pero lo más importante es que nos ayudamos entre nosotros, porque queremos la excelencia. Tenemos 6 residentes, por ahí andan 2 graduados. Hay otro que el doctor Joa tiene secuestrado en la Argentina, que será nuestro cirujano endovascular cuando llegue dentro de 2 años. Tenemos 2 médicos generales, que son los que nos ayudan en las publicaciones y en las investigaciones. El servicio hace unas 400 intervenciones por año. Bajamos un poquito en la pandemia, estamos subiendo a 450 o 500, todas ellas combinadas y entre todas. Cada neurocirujano tiene pautado 15 consultas en cada sesión de consulta, lo que haría unas 500 mensuales y unas 6.000 al año. Si tenemos desde el 2011, ¿cuántas consultas se han dado? Qué pendejada numérica para que decir que en todo ese tiempo nosotros hemos visto 67 neuralgias del trigémino en consultas de neurocirugía. Recuerden ustedes que el grueso del hospital es el servicio de neurología que dirige Luis Taveras Guzmán, que deben ver muchísimas y le dan Tegretol hasta que el colon baje el dedo. De esas 67, atención y cuidado con eso, hay 24 que nosotros consideramos que tenían indicaciones quirúrgicas de cualquier tipo. Una parte se fue por sí sola a Gamma Knife, otra parte se fue a hacerse videoterapia por balón o por termocoagulación, y 16 se quedaron en nuestras manos. Yo no puedo hablar de las experiencias de los que se fueron, porque lo que se fue, se fue. Algunas veces los veo en la caja de un supermercado y me dicen que están mejor o peor en función de cómo les haya ido. Pero yo trabajé con 16 casos, a los cuales les indiqué descompresión microvascular. Este trabajo no es mío, esta es la tesis de posgrado del doctor Isidro de León, nuestro egresado que está haciendo endovascular. Sin embargo, no hay nada que le dé más placer a un ser humano como yo que ver a alguien que culminó su carrera en una especialidad donde es tan difícil enseñar y donde se sufre tanto cuando tú pones a otro a disecar con delicadeza, pero tú no sabes cuánto delicadeza tiene. Pero me llena de orgullo, yo fui su asesor
de contenido y fui el autor de la cirugía de esos 16 casos. La neuralgia del trigémino tiene un diagnóstico clínico. Hay poco que añadir al diagnóstico. La secuencia Fiesta nos ayuda muchísimo para decir si hay una compresión vascular o si no lo hay. Pero atención, si tienes un diagnóstico clínico y aunque no veas bien en tu secuencia Fiesta, y aunque tú puedas volver a hacer el estudio y sentarte en la máquina con el neuroradiólogo, a veces no la ves. Eso no me ha contraindicado nunca una cirugía. Pero cuidado con eso. No todos los dolores faciales son siempre neuralgias trigeminales. En la República Dominicana hay un signo escondido de la neuralgia trigeminal, que es el paciente que llega con 4 o 5 piezas dentales menos y el dolor no se le quita. Yo no sé si en Chile eso pasa, pero aquí nadie se sorprende de ver que un odontólogo curioso va por la 5ª pieza y el dolor sigue. Entonces no siempre son lo mismo. Esta es una neuralgia del glosofaringeo, que es un caso extraordinario, donde miren dónde está la foto quirúrgica y el pedacito de teflón que pusimos, que yo no tengo la suerte de tener ese maravilloso teflón que parece Surgicel fibrilar. Yo lo que tengo son pequeños pedacitos de Gore-Tex o de prótesis vasculares que me han resuelto el problema en 30 años. Este es un caso que yo llevé a cirugía y fue completamente exitoso con uno de mis colaboradores, entusiasta y de manos privilegiadas, el doctor Silvestre de la Rosa. Bueno, la neuralgia trigeminal tiene muchos tratamientos. La inmensa mayoría cede con Tegretol. Yo no tengo ninguna experiencia con la pregabalina, pero mucha gente le indican mecobalabina, indican amitriptilina. Eso es un mundo de medicamentos. Yo los que recibo casi siempre son refractarios. Los neurocirujanos hacemos muchísimas cosas. La inyección con glicerol, la compresión por balón, la termocoagulación, la radiocirugía está de moda, pero yo no puedo hablar de eso porque yo no tengo mucha experiencia. Santiago Valenzuela viene en 10 minutos y nos va a hablar de su maravillosa experiencia. Yo tengo el recuerdo en mi mente, y creo que Cleto lo tiene también, cuando ayudábamos al doctor José Joaquín Puello a hacer aquella famosa coagulación del infraorbitario en caso de neuralgias trigeminales. Se levantaba el labio, se coagulaba el infraorbitario, parece que lo mejoraba. De todas maneras, yo lo que practico y lo que he hecho, no solo en esta serie, sino a lo largo de mi vida, es la descompresión microvascular, que aunque se habla que es la técnica de Janetta, realmente fue Dandy quien lo descubrió. Y lo descubrió a principios de siglo y dijo que el conflicto era el choque de la arteria con el nervio y que eso producía el dolor. ¿Es la arteria? No sé. En mi experiencia yo no me atrevería a decir eso. Y Janetta en el 67, 2 años después de la Revolución de Abril, yo tenía 13 años, describió qué era lo que había que hacer, porque ya él tenía microscopio. Y él sugiere que entre la arteria y el nervio se ponga un cojincito de teflón y que eso resuelva el problema. Pero proponerle a alguien abrirle la cabeza y la fosa posterior y pasearse sonriente entre las venas de la protuberancia y las arterias del tallo cerebral para quitarle un dolor, ¿ustedes se lo harían? Bueno, yo creo que se debe hacer porque es lo que verdaderamente resuelve el problema, porque es lo que ataca la causa del dolor. Nunca he tenido que reoperar a nadie y hasta ahora no he visto mortalidad. Sí he oído 2 veces a Rogelio Revueltas de México, que es la figura latinoamericana que más casos tiene hecho, creo que es amigo de Piqui Peguero, que ha tenido 2 muertes y ha puesto siempre la coletilla de que estaba operando un residente en entrenamiento. Hay un amigo de Piqui Peguero
que hizo la más fabulosa colección de neuralgias trigeminales cuando nosotros hicimos el Congreso de Lengua Francesa, y a todos nos regaló un libro con 50 y tantos casos, casi todos curados. Ahora bien, si revisamos la literatura latinoamericana y del mundo, nos damos cuenta que todos hacen lo mismo. Como ejemplo, Álvaro Campero, un clásico de nuestros congresos que ha venido 2 o 3 veces, tiene una serie con números muy parecidos al de nosotros. Claro, hay mucho más gente en Argentina que en República Dominicana. Y también tengo los casos de Marc Sendú, que es un gran amigo de los dominicanos, que ha estado en este mismo hotel hablándonos de su cirugía. Veamos nuestros resultados. Nada extraordinario, siempre más mujeres que hombres. Y esa superioridad en número de mujeres sobre hombres se da a todos los niveles, en todas las edades. No importa lado derecho o izquierdo, no tiene gran trascendencia. En mi caso son iguales. La mayoría de las compresiones son de la segunda rama, aunque pueden estar las 3 ramas comprometidas. Más del 62% tenían dolor en las 3 ramas. Y la etiología para este humilde servidor es imposible de establecer. Yo veo una maraña de vasos, yo veo venas y arterias en contacto con el nervio, yo veo que tengo que disecar el res, que es el sitio por donde sale el nervio, que sale de la protuberancia, y estoy hablando de la protuberancia de una mujer de 50 años que tiene esposo, hijos, nietos, y que lo que tiene es dolor en la cara. Por eso es delicada la intervención. Y yo recuerdo un caso que operó el compadre Cleto, que lo que tenía era un plexo coroideo, comprimiendo la raíz, y cuando se lo quitó, lo curó del dolor. Tengo en pantalla que Álvaro Campero dice que el 94% de sus casos son arteriales. Yo no puedo decir lo mismo. Vamos a ver el tiempo de tratamiento previo a cirugía. Varía mucho de un caso a otro. La mayoría tiene meses o años. Y el dolor persiste. Hay un caso particular que duró muy poco tiempo con dolor, que era una niña de 16 años con neuralgia trigeminal típica, pero hizo un Steven Johnson a la carbamazepina. ¿Cómo tú la mantienes viva? Ella no podía vivir de una forma ni de otra. ¿Cuál es el motivo de la indicación quirúrgica? Hay una sola en el mundo entero, que es el fracaso al tratamiento médico, sea por lo que fuere. Si alguien se puede curar con 4 o 5 pastillas al día, ¿por qué someterla a cirugía? Ahora, cuando ese tratamiento está causando daño, hay que operar. ¿Cuáles fueron las complicaciones? Yo me preparé para 10 minutos. Mastoiditis, acúfenos, paresia facial transitoria, un hematoma cerebeloso, no le echen la culpa al paciente. Presioné muy fuerte, no tuve suficiente paciencia para aspirar líquido cefalorraquídeo. Y tuve una recidiva por una mala indicación, un caso del doctor Pepín, que era una paciente que había tenido un herpes zóster, que tenía 83 años y que no soportaba el dolor. Recidiva del dolor, ese caso que les acabo de hablar, y un chico que tuvo un trauma facial con fractura del infraorbitario. Nunca he hecho una reintervención quirúrgica en neuralgia trigeminal. La estancia hospitalaria de 3 días a 5 días. El que duró mucho fue una sospecha de meningitis porque no determiné ninguna bacteria, pero tenía dolor de cabeza, un poco de rigidez de nuca y le pusimos tratamiento 10 días, con tan mala suerte para mí que el paciente se negó a pagar los antibióticos y quería que yo los pagara. Esa es la vida, se fue sin dolor. No hubo mortalidad, pero somos neurocirujanos y nos pasan esas cosas y otras. Algo de notas técnicas, yo opero en posición park bench, es la que me queda más cómoda. Y traigo una anécdota también del compadre Cleto Ramírez,
que me llevó una bomba de una neuralgia trigeminal, bajita, gordita, 5 pies, 200 libras, cuello corto, que cuando hicimos la incisión sangró tanto en aquella posición que decidimos abortar la cirugía, pero cosas del destino, se curó del dolor durante 6 meses. Era aquella gordita técnica de rayo X de la clínica Rodríguez Santos, y que después se acuerda del apellido. ¿Cómo no me voy a acordar si me asusté muchísimo? Y que después se reoperó en mejor posición y se dio. Nunca hacerlo boca abajo, porque no es verdad que con una craneotomía media se les llega. Yo hago una craneotomía pequeña de 2x2, tengo que ver el seno, el ángulo del seno es indispensable, siempre sangra, pero si sangra le pones Surgicel y pones un poquito de tensión. Eso es una abertura común y corriente. Son 25 centavos, 25 pesos. Ahora está de moda reconstruir con malla. A los residentes les gusta poner ese pequeño metal con 5 o 6 tornillitos. A mí me da lo mismo. Pero sobre todo, insisto en que yo no tengo el teflón fibrilar que se amolda y que tú lo pones chiquitico y es una chulería. Yo tengo uno que es rígido y hasta ahora me ha resuelto. ¿Dónde está el siguiente aquí? Miren que la vista engaña. Yo estoy hablando que en la neuralgia trigeminal hay un nervio, hay una arteria que le pasa por arriba, hay una vena. Atención, causa de error del inexperto. Esos son el 7 y el 8. ¿Cómo no quieres que tengan paresia y cómo no quieres que tengan ruido en el oído porque has estado lavando ahí? El trigémino está aquí arriba. Sorpresa. Tienes que ver la tienda. Y yo bajo de la tienda hacia abajo hasta llegar látero protuberancial, que es donde sale el nervio. Y ahí es que está la compresión. Miren este caso, que es un femenino de 63 años. Cuando voy a poner la espátula de separador, tuve la mano dura, se sangró una pequeña vena de las que van al peñasco. Eso me duró media hora, paciencia, compresión, lavado. Y por eso van a ver que el campo está un poquito hemorrágico. ¿Qué pasa? Aquí me ven rompiendo las bridas. Yo prefiero romperlas con tijera delicadamente. El ganchito y tirar nunca, porque cuando tiro de la brida aracnoidea estoy tirando del nervio. Podría romper una pequeña arterita que no es de nada, pero que uno no sabe nunca va. Ahí acabo de hacer la compresión y eso blanco, fíjense que es rígido, pero es lo que yo pongo. Ese paciente se curó, miren la heridita que tiene y volvió por una neuralgia cervicobraquial. Le incliné mucho el cuello al ponerlo en park bench, qué sé yo. Se curó de la neuralgia trigeminal y volvió por dolor en el cuello. Son cosas que pasan. Ese resultado es excelente. Miren este caso que es maravilloso, donde nosotros vemos una compresión venosa. Es evidente, lo que yo veo es vena. Aquí está la compresión arterial y aquí está el trigémino. Paciente curado. Fue cuando le quité la arteria, cuando le quité la vena, cuando dice que el aracnoide, yo no sé. Lo que yo sé es que le fue bien y está curado. Y no toma Tegretol y no toma nada, ni siquiera se acuerda de mí. Esta niña es la niña de 16 años que cuando abrimos, lo que yo veo es todo aracnoides por donde quiera. Operación tijera. Aquí tenemos el trigémino perfectamente identificado. Aquí está la arteria, pegadita de la protuberancia, pegadita de los hombres. Y aquí está la vena grandota. Imagínese usted, si su gesto no es delicado y rompe una vena látero-protuberancial, el desastre venoso que usted va a tener y va a tener que hablar con la familia. Ese caso fue maravilloso, se curó. Y por eso es que la sigo haciendo, porque todos se curan si son bien elegidos.
Este es otro caso bastante importante. Esta es la señora paciente de Pepín, de 83 años. Fíjense que tiene mucho yelfón fibrilar, porque yo descubrí bien el seno. Ella había tenido un herpes zóster. Aquí está el nervio trigémino identificado. Aquí está la compresión venosa. Aquí está la compresión arterial. Y aquí está el teflón que separa las dos cosas, y el teflón está en contacto íntimo con la cara lateroprotuberancial. En resumen, por estos 10 minutos, tocan más a mujeres que hombres. La secuencia fiesta ayuda al diagnóstico, pero a mí no me es indispensable si te tomas los 20 minutos de examinar bien tu paciente. Yo creo que este es un método seguro, aunque asusta decir que vas a pasearte junto a las venas y las arterias lateroprotuberanciales. Estoy hablando de cirugía para gente que tiene neuralgia trigeminal refractaria. Pero como todo en la vida, tú necesitas recursos técnicos y tú necesitas un operador que conozca la cirugía. Las gracias a mis amigos que me acompañaron en mis primeros casos, cuando yo no tenía un pentero y lo que tenía era aquel Vasconcelos chiquitico que se veía mal, pero para mí se veía muy bien. La diapositiva siguiente muestra la feminización de la neurocirugía dominicana. Y vuelvan a relajarse la vista con un paisaje hecho con el celular. Muchas gracias. 10 minutos. Damos gracias al doctor Pedro Pablo Díaz por su brillante exposición. Ese es el certificado de participación. ¿Y para cuánto alcanza este en el supermercado nacional? Gracias. No, eso no es bien. Vamos a seguir, entonces, al final. Sí. Vamos a continuar con el maestro Valenzuela, profesor, amigo, para mí el mejor orador que tiene la sociedad. El tema que trae el maestro es evidencia imagenológica de sufrimiento trigeminal como guía para la decisión terapéutica a propósito de 40 casos de neuralgia trigeminal refractaria. Sí, gracias a los organizadores, a la cabeza su presidente, el doctor Cleto Ramírez, por permitirnos hablar delante de ustedes en este tremendo encuentro de todos los años, que tenemos la pena de sentir la ausencia de Quique, nuestro inolvidable colega. La clave de la decisión terapéutica para cualquier neuralgia del trigémino es que haya atrofia trigeminal. No puede haber ningún intento quirúrgico si no se demuestra atrofia trigeminal. Y eso salió de un paper de esa persona que Pedro recibió aquí en el Congreso de la Sociedad Francesa de Neurocirugía hace muchos años, y que fue el paladín de la cirugía vascular francesa desde los años 80, Marc Sandou, que consiguió un neuroradiólogo espectacular, apellido Lacerda Leal, Roberto, que le ha dado brillo al trabajo de tantos años del profesor Sandou, y clasificó el conflicto neurovascular en grado 1 si hay solamente un contacto, grado 2 si hay deformidad, y grado 3 si hay distorsión. Y dice Sandou que cuando, a propósito de 50 casos seguidos durante varios años, a doble ciego, los examinadores no saben qué fue el método, etcétera, etcétera, ni qué grado, solamente testificando que cuando es grado 3, hay un 90% de buenos resultados en un seguimiento de 15 años. Y cuando es grado 1, solamente un contacto,
no hay mejor de 60% de buenos resultados. Y eso habla mucho. Por eso, nosotros con el pool de pacientes que gracias a su referimiento estamos teniendo en el Centro Gamma Knife Dominicano, que sobrepasan los 150 pacientes, nos hemos propuesto estudiar esa entidad que es misteriosa, que es paciente a paciente que hay que chequearla, que tiene demasiado componente límbico, paralímbico, emotivo, psiquiátrico, y que con una descompresión mágica quirúrgica no debemos pretender curarlos en todos los casos. Por eso, por la variabilidad, nosotros año tras año estamos estudiando esa serie para obtener conocimiento, y demostramos el año pasado que en el lado sano de 40 de nuestros pacientes había un contacto vascular grado 1 en el lado sano que nunca había tenido dolor, en el 72.5% de los pacientes. Por eso, demostrar en fiesta que hay un contacto vascular no quiere decir absolutamente nada para justificar una intervención de esa categoría. Y cuando el lado sano tiene un grado 3, porque lo puede tener, solamente ocurre en 2.5% de los casos. Cuando estamos en el lado enfermo, hay un predominio de grado 1 y el grado 3 ocurre en el 35% de los casos. Quiere decir que solo 3.5 de 10 pacientes ameritan una intervención dentro de la casuística que estamos manejando en el Centro Gamma Knife Dominicano, sobre todo particularmente sobre esos 40 pacientes con conflicto neurovascular. A estos pacientes se le aplicó la escala de BNI, por cierto, Max Sandú no la usa, él hace o están curados o tienen todavía un poco de dolor o fue un fracaso. Nada de BNI, de Broward Neurological Institute, de 1 a 5. Y nosotros, ellos tenían un método de volumetría especial, robotizada. Nosotros, en la plataforma Gamma Plan 11, nosotros creamos un modelo para medir los diámetros del cavum de Meckel, la cisterna trigeminal axial y coronal y el root entry zone. En trigémino es el root entry zone y en facial es root exit zone, porque es un nervio motor. Y aquí están unos modelitos de cómo se hace eso. Ustedes lo ven ahí midiendo en fiesta, que es la secuencia que demostramos que es la mejor para todo esto. Si no hay fiesta, no hay diagnóstico prequirúrgico o pretratamiento agresivo del trigémino. Aquí está en la cisterna midiendo en fiesta y aquí en la cisterna midiendo en T1 con contraste. Todos estos pacientes tienen resonancia magnética con protocolo Gamma Knife, que quiere decir 1.5 Tesla, con cortes de 1 a 1.5 milímetros para reconstrucción tridimensional. Fuera de ese tipo de tratamiento imagenológico hay riesgo en hacer cualquier determinación, y les ofrecemos las facilidades del Centro Gamma Knife Dominicano cuando tengan alguna duda con un paciente prequirúrgico para que puedan documentar bien su caso. Solamente tienen que darnos el CD y nosotros le hacemos el estudio. Y aquí ustedes ven en el root entry zone la medida en esa zona. Estos datos sociodemográficos, como siempre, predominio femenino. Esto es un asunto de cincuentones a setentones. No es un asunto de muchachos, pero puede ocurrir en menores de 30 años, obviamente. Tuvimos un caso. Y las secuencias utilizadas fueron todas, pero sobre todo fiesta. De 40 pacientes había 38 fiestas. Y aplicamos ahí el protocolo de conflicto neurovascular de Max Sandú y demostramos, midiendo los diámetros, que todos los pacientes en fiesta, todos los pacientes en el lado sano tenían un diámetro mayor que en el lado enfermo. Había una tendencia a disminución, y quiere decir atrofia, de los diámetros en el lado enfermo. Y hay una tendencia a que sea más evidente la atrofia en la medición del diámetro cisternal, midiendo cavum de Meckel, cisterna trigeminal, root entry zone y coronal vertical en cisterna. Hay una tendencia a eso.
El T1 con contraste no sirve para medición exacta de la atrofia del nervio, pero el T1 sin contraste es mucho mejor. Quiere decir que si van a hacer cualquier asunto con trigémino, no tienen que inyectar. Y vamos a tener una conferencia del profesor Paliza ahora sobre la toxicidad del gadolinium, y es importante que se sepa que Fiesta no necesita contraste y es superior a T1 con contraste para la determinación de la atrofia del nervio trigémino. El T1 con contraste fue la secuencia más lejana al estándar. Eso sucede también con el nervio óptico cuando estamos tratando de planificar radiocirugía para tumores pituitarios. El predominio de los datos de atrofia en los grados altos, no importando la localización, es decir, que cuando había grados altos de BNI, de conflicto neurovascular de Marc Sandú y de la cerda leal, había un predominio de atrofia, había más atrofia en los grados de compresión vascular importante. Y aquí comparando la relación de atrofia y su clínica, la clínica del BNI, 4 años después de Gamma Knife, nosotros vemos que no importa la atrofia ni su localización, se ven buenos resultados como quiera luego de tratamiento con Gamma Knife. Eso es así, se ve que hay buenos grados buenos de BNI es 1 a 3. Ustedes ven el predominio en esa casuística del BNI 1, que es esa columna rosada. En la relación entre sitios de conflicto neurovascular y atrofia trigeminal, el sitio más frecuente de conflicto neurovascular y de atrofia fue la región cisternal, con un pico en la medición cisternal coronal, que ven aquí que es la verdecita, que tenía un pico en esta zona. Y la relación entre el sitio del conflicto neurovascular y la clínica post-Gamma Knife, los mejores resultados clínicos se encuentran en la localización proximal del conflicto. Localización proximal del conflicto, rosadita, tiene los mejores BNI 1, BNI 2 y BNI 3. La relación entre localización del shot de Gamma Knife y clínica post-Gamma Knife, si el shot es proximal, cerca del root entry zone, o si el shot de Gamma Knife es en la cisterna, hay una preferencia de 77.27% de buenos resultados con el shot proximal versus 72.22% con el shot distal. Llevémonos del principio vital de Ganz. Una característica consistente del tratamiento de la neuralgia trigeminal es que no importa qué método sea usado, con el tiempo dejará de funcionar en una proporción de pacientes y otro tratamiento se va a necesitar. Por eso estamos a sus órdenes en el Centro Gamma Knife Dominicano. Y un consejo de Ganz, que es uno de los genios, ese Jeremy Ganz es uno de los genios de la radiocirugía, amigo del profesor Piqui Peguero, por cierto. Y él nos dice que para los pacientes que pueden ser considerados para descompresión neurovascular, es al menos valioso considerar usar Gamma Knife primero, si esto es un método no invasivo y es el menos traumático de los tratamientos. Y si falla, siempre se puede hacer la descompresión microvascular, porque la radiocirugía no daña el área quirúrgica. En conclusión, el grado de conflicto neurovascular es directamente proporcional al grado de atrofia trigeminal. La secuencia Fiesta resulta ser el gold standard en predicción de sufrimiento trigeminal, con un valor predictivo de 62.28% con respecto a las otras secuencias. La localización que muestra más atrofia, a pesar de ser la más estrecha, es la cisterna trigeminal, arroja datos atróficos en el 65.79% de los casos. En nuestros casos, los grados 3 de Sandú y la cerda leal afectan principalmente al trigémino a nivel de la cisterna trigeminal y el root entry zone. La respuesta terapéutica más favorable se ve en la localización del conflicto neurovascular proximal y la localización del shot de radiocirugía proximal. La determinación de atrofia trigeminal es fundamental para tomar la decisión terapéutica más apropiada. Los conflictos neurovasculares tipo 1 van a tener un alto porcentaje de fallos quirúrgicos luego de descompresión neurovascular. Reservar la descompresión neurovascular para casos de conflicto neurovascular tipo 3 con atrofia trigeminal demostrada. Para la mayoría de los casos, la radiocirugía mediante Gamma Knife es una excelente opción terapéutica inicial. Y estamos trabajando en un método para determinación
fácil de atrofia trigeminal en resonancia de 1.5 Tesla que pondremos a su disposición en el futuro próximo. No una formulita como la de Ito, pero que nosotros esperamos que funcione. Muchas gracias por el privilegio de su atención. Damos gracias al doctor Santiago Valenzuela Sosa. Continúa él con el tema 100 pares de hipocampos dominicanos, relación entre volumen y mini mental test de Feinstein. Aquí ya yo lo subí, pero no se ve, no sé qué hay que hacer más. Ahí está, correcto. Hemos tenido el privilegio de contar con la plataforma Gamma Plan 10 y Gamma Plan 11 del Centro Gamma Knight Dominicano, que nos facilita el trabajo como profesores titulares de neuroanatomía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y estamos muy agradecidos del Centro Gamma Knight Dominicano por permitirnos esa oportunidad. Y ahí estamos desarrollando diferentes tipos de trabajo, y uno de ellos es sobre volumetría, que comenzamos tratando de demostrar o de ubicar un mejor método que es el estándar internacional desde el año 96, luego de la publicación en la revista Stroke, el método ABC sobre 2, que yo todavía no he podido aplicar porque es difícil para las personas de mente simple como nosotros. Y ellos explican y dicen que es fácil, pero a mí no me resulta fácil aplicar lo que hacen ellos en cualquier plataforma de tomografía, por más desarrollada que sea. Y en Neurosurgery salió publicado en el 2017 que ese método tenía, cuando se medían las malformaciones arteriovenosas, hasta un problema de que hacía una sobreestimación del 100% de las malformaciones cuando tenían más de 7 cc. Y nosotros, buscando una fórmula de cómo volumetrear en el momento en que estábamos haciendo el trabajo Fondosit de nuestro hermano Fabio Valenzuela para validar el método o modelo Sosa para planificación de dosis en radiocirugía, tuvimos la oportunidad de volumetrear 417 lesiones cerebrales tumorales, la mayoría de las cuales, 410 de ellas fueron elipsoidales. Había 4 cuboides de tipo cubo, una cuboide y una cuboide más elipsoide, y nos dimos cuenta que aplicando la fórmula del elipsoide, que es simple, X por Y por Z dividido en 1910, nosotros podíamos tener un método rápido siempre y cuando se respetaran las siguientes reglas. Se escogen los diámetros más largos de cada una de esas dimensiones, perpendiculares y nunca oblicuos a los ejes cartesianos del cráneo, y aplicar simplemente la fórmula del elipsoide si es un elipsoide, o del cubo si es un cubo. Y en la fórmula del cubo es mucho más fácil, X por Y por Z, es decir, largo por ancho por profundidad, por altura antero-posterior, AP vertical, X, Y, Z, todo el mundo sabe lo que es eso, y lo divide entre 1000, y eso nos da el resultado si la estructura es cuboide. Y miren una lesión aquí elipsoidal. Para ustedes medir eso y medirlo corte por corte y volumetrearlo correctamente antes de una radiocirugía, cosa que es obligatoria, nosotros nos tomamos 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, pero aplicando este método X, Y y Z geo, nosotros nos podemos tomar nunca más de 60 segundos. Y eso es una ventaja para el que necesita saber el volumen de la lesión y plantear una dosis. Y aquí ustedes ven esta lesión que fue volumetreada como todas las otras que hicimos, y cuando se aplicaba el método del elipsoide, nosotros teníamos un acercamiento del 93% con respecto al volumen real, y eso lo demostramos con esa investigación desde en el 2015 al 2017. Y con esas dos formulitas nosotros nos lanzamos a desarrollar, miren aquí el modelo para lesión elipsoide que ustedes están viendo. El volumen real es 1.1 cc y el volumen elipsoide nos dio 1.12, mientras que si aplicábamos la fórmula del cubo nos daba 2.15, es decir, el doble e incorrecto. Pero cuando tenemos una lesión cúbica, el volumen real es 16.3, como esta lesión que está aquí, que es cúbica. El volumen real 16.3, el volumen cúbico 18.9, y si aplicamos a un cubo la fórmula del elipsoide nos da 9.9 cc, lo cual es incorrecto. Eso para facilitar el volumen del hipocampo, que es una necesidad
en cirugía de epilepsia, es una necesidad en manejo de demencia. Muchos de nosotros a veces nos da brega encontrar el hipocampo, pero es extremadamente fácil en un T1 de una resonancia hecha con cortes finos de 1.5 milímetros, y nosotros aplicando ese método XYZ-GEO para el elipsoide, nosotros pudimos medir con mucha exactitud el asta de Amón, que es la porción más gruesa inicial del hipocampo, y también la cola del hipocampo, es decir, el hipocampo en su totalidad, que nosotros llamamos HARP, en honor a Harmonized Protocol, como el que la European Alzheimer's Disease Consortium y la Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative le comunicaron al mundo hace unos 10 años. Aplicamos eso y ganamos un premio Fondosit para desarrollar la investigación en el 2019, y este es el fruto de 3 años de trabajo, los sábados, los domingos y los días de guardar, para poder validar la medida rápida y lo más exacta posible del hipocampo y facilitar el trabajo de los neurólogos, de los neurocirujanos, de los neurocientistas. Hicimos 100 pacientes distribuidos en 2 grupos, con deterioro cognitivo y sin deterioro cognitivo eran 60, con deterioro cognitivo 40. Al mismo tiempo, los asistentes de investigación aplicaron el método en un CD de resonancia magnética, que lo tienen en un póster que lo pueden ir a ver, y el investigador principal, quien les habla, hizo lo mismo aplicando el método en la plataforma GammaPlan 11 y GammaPlan 10 del Centro Gamma Knife Dominicano. La ejecución promedio para yo poder volumetrear un hipocampo AA, es decir, hasta de Amón, 17 minutos, y llevarlo hasta la cola, HARP, 20 minutos. Y aplicando el método XYZ-GEO de elipsoide, con la fórmula de elipsoide, nos tomó en promedio 60 segundos. Y eso creo que es algo interesante. En la metodología, las medidas de tendencia central se buscaron. Fíjense aquí de qué nosotros estamos hablando. Esta es la X, esta es la Z y esta es la Y del asta de Amón, siempre en los diámetros más importantes, siempre perpendicular al eje mayor del corte que estemos buscando. Y aquí está el acercamiento. Aquí hay un 95.8% de acercamiento a este 3.35 cc de volumen real que habíamos previamente pintado y dibujado. El asistente de investigación hizo lo mismo. Aquí hay un ejemplo, el volumen real de 2.75 cc tomado por mí en la workstation, y a ellos le dio con el método XYZ 2.78 contra 2.75 para un acercamiento de 101%, y eso se hace en el CD de la resonancia magnética. Si quieren determinar si hay una mesial temporal sclerosis, si el paciente tiene Alzheimer o sospechado de Alzheimer y tiene un hipocampo normal, porque ya tenemos valores del hipocampo en República Dominicana que no teníamos, 200 hipocampos medidos como Dios manda, lo tenemos ya y lo vamos a publicar. Esta es la primera vez que se habla del trabajo luego de haberlo finalizado recientemente. En los pósters también se lo pueden llevar y lo publicaremos en la prensa internacional, tendremos, si nos dan la oportunidad, y de todas maneras cualquier asunto de aquí a allá pueden tener la confianza de llamarnos, porque el interés es que todos lo usemos. Ahí están los datos demográficos. Y aquí está el acercamiento del trabajo del investigador principal. Cuando medíamos hasta de Amón, nos acercamos 100.29%, midiendo HARP, es decir, hasta la cola, 99.81%, a la izquierda y a la derecha, los mismos resultados. Cuando lo hacía el coinvestigador, ustedes ven el acercamiento que estaba próximo al 100% en cada uno de los segmentos, tanto a la derecha como a la izquierda. Y el acercamiento global izquierdo y derecho fue de un 98.58%. Esos pósteres, ojalá que ustedes pasen a verlos y se tomen una foto, porque pueden comenzar a trabajar sobre eso inmediatamente. Nosotros hicimos una relación entre el Mini-Mental Test de Folstein y la media del hipocampo, tanto en asa de Amón como en HARP, es decir, con la cola, y a grosso modo, a mayor score de Mini-Mental Test de Folstein, mayor volumen del hipocampo. Eso no falló.
hay una tendencia muy precisa, hipocampo pequeño, más chance de mini-mental bajo. Y eso sucedió tanto en los pacientes con déficit cognitivo como con los pacientes que tenían un mini-mental normal. Y tanto a la derecha como a la izquierda, en todos los grupos etarios, aquí 20 a 40 años, claro, sin ningún déficit, ustedes ven que son los hipocampos más robustos. Ahí, con respecto a la literatura, el hipocampo derecho es más grande que el izquierdo. Los dominicanos somos como los otros seres humanos, el hipocampo derecho de la mayoría de las naciones que han sido medidas, porque eso no había sido hecho en Santo Domingo. Hemos visto cómo son los hindúes, cómo son los argentinos, no hemos visto cómo son los chilenos, pero yo sé que hay trabajo hecho ya hace, y el profesor Campos nos mantendrá informados. De 41 a 60 años, los pacientes sanos, muy buen mini-mental y muy buena volumetría, la proporción es así, directa, y ya terminamos. Lo que queríamos decir ya está dicho, y en conclusión, la volumetría mediante voxeles es el gold standard, pero toma tiempo, 15 a 20 minutos. La volumetría mediante software es difícil de encontrar en nuestro medio. Hay que tener un ingeniero, hay que tener un genio, hay que tener a alguien que lo ayude. Nosotros proponemos este método para que cada quien con el CD en su computadora pueda tener una idea si respeta las reglas del juego aplicando el método XYZ-GEO. Esa volumetría indirecta se acerca en un 98.58% al volumen real y toma solamente segundos en su ejecución. El volumen del hipocampo tiene una relación directamente proporcional con el Mini-Mental Test Examination de Folstein. El Alzheimer está de moda, es una preocupación muy grande de la humanidad, y nosotros pensamos que en el primer mundo luce mucho desarrollar la Artificial Intelligence, y nosotros estamos de acuerdo y nosotros nos encanta la tecnología, pero nosotros estamos en el tercer mundo, y nosotros, si bien vamos a tener un robot, 2 robots, 3 robots, tenemos que pensar que somos 14 millones de dominicanos y 16 millones de haitianos en esta isla que Dios bendice, y necesitamos herramientas que no sean de AI, sino que sean de HI, es decir, de Human Intelligence. Así que espero que la aprovechen. Muchas gracias.